Bueno, básicamente, esto es una charla, una conferencia que yo hago para poder entender la trascendencia de la fotografía en nuestra vida. Si te das cuenta, ha llegado a unos niveles muy profundos de nuestro día a día, cuando éramos niños, la fotografía pues era para siempre una cámara especial, había que revelarla, tomar, pero en realidad son procesos que, como todo en la vida, han tenido una gran evolución desde la nada, desde no existir ni como idea ni como concepto. Em, las grandes ideas surgen a veces cuando hay momentos de cambio. Siempre me gusta que vayamos a viajar a un momento que es cuando nuestros ancestros vivían en cuevas y hubo un momento en que ellos por primera vez pintaron algo en las cuevas. Pero mi pregunta es, ¿cuál fue ese momento en el que ellos pintaron por primera vez la cueva? ¿Cuál crees tú que ha sido ese momento? Cuando dejaron plasmado los jeroglíficos. Exacto, pero ellos los dejaron plasmados porque pasó una cosa en sus vidas. Ellos mataron el bisonte, se lo llevaron a su tribu, se comieron la carne del bisonte y tuvieron un momento en la vida en que no tenían nada más que hacer. Ir a cazar el otro bisonte, pero mientras tanto había un tiempo. Y entonces eso se llamó el primer rato de ocio de nuestros ancestros. Y en ese primer rato de ocio se hizo evidente la necesidad de explorar y hacer otra cosa, y en este caso vino la representación del movimiento. Viste que en la cueva de Altamira hay unos bueyes que parece que tienen 6 patas, pero los bueyes tienen 4 patas. Entonces, la idea es, trataron de representar el movimiento en su forma primitiva. Desde ahí entonces el hombre se ha expresado artísticamente y ha habido también una evolución, por decir algo, científica, en lo que refiere a los materiales de representación, a las técnicas, en lo que refiere también a la, digamos, necesidad de expresarse. ¿Sí? Tienes un espíritu artístico, me imagino, eres creativo, siempre has tenido la facilidad de expresarte creativamente. Sí, siempre me han gustado manualidades y todo eso. Imagino que tienes facilidad para expresarte así con eso. El tema va entonces a que mmm, la fotografía se puede considerar una ciencia, pero también se puede considerar un arte. Se puede considerar una ciencia porque el principio de la fotografía está en algo muy particular que se llama la cámara oscura, que la descubrieron hace muchos años. Los chinos se lo atribuyen en el siglo IV, los árabes por allá en el siglo VI, pero paralelamente pueden surgir también los descubrimientos. Cuando estábamos aquí en América, en la Mesoamérica, la era de las grandes civilizaciones, había cosas, descubrimientos matemáticos que también conocían los griegos, o conocían los egipcios, o conocían los romanos, que se conocieron en Occidente. Entonces, esta implementación de la cámara oscura tiene una connotación fuerte para nosotros porque es el comienzo de toda esta locura mediática, es el comienzo hasta de TikTok, hasta de Instagram, hasta de todas esas eh, redes que transforman la vida de personas para bien y para mal. Entonces, ¿cuál es el principio de la cámara oscura, Jason? Si nosotros apagamos esta luz y estamos a mediodía o en un momento en que ya hay muy buena luz y, digamos, bloqueamos las ventanas de la habitación y ponemos un pequeño orificio en una de las ventanas. Lo que está frente a la ventana, si hay un edificio, si hay un carro, un bus, todo lo que esté al frente lo vamos a ver justo reflejado en esta parte opuesta, patas arriba de lo que está allá y con sus colores invertidos. Esa imagen sucede, es un fenómeno físico. Pero tiene que estar el reflejo detrás, Cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, tiene que haber luz, tiene que haber una luz que ilumine todo el entorno. Tiene que haber un entorno oscuro, en el que aquí no se vea ni el brillo del ojo, pero se va a abrir un pequeño orificio y aquí vamos a poner, digamos, un papel blanco, ¿cierto? Solamente para ver el fenómeno, lo que va a ocurrir.
Entonces, al abrir el orificio, pues vamos a ver, en este momento, pues allá no sé si se verá bosque o se verá casa, si hubiera una gran iluminación, veríamos exactamente lo mismo, solo que, por ejemplo, las tejas que estarían arriba, aquí en nuestra imagen, estarían abajo. Y como las tejas son como anaranjadas, veríamos su color opuesto. El opuesto a la naranja, creo que es como el verde, si no estoy mal, Sí. en el círculo cromático. Entonces pasaría ese fenómeno. La imagen estaría ahí, la podríamos ver, la podríamos utilizar a nuestro antojo, como lo utilizaron los primeros artistas como Leonardo da Vinci en el año 1490. Leonardo da Vinci y muchos artistas que tú llegas y ves, recorres los museos de Europa y cuando dices, wow, mira, qué talento de este pintor, cómo pudo lograr la figura humana con esa perfección, la expresión de la mirada, cómo pudo lograr la arquitectura, pero pues en muchos de esos casos, si no en todos, ellos se ayudaban con el dispositivo de la cámara oscura. Los reyes, que eran los principales financiadores de los artistas, los grandes mecenas, pagaban unas grandes cámaras oscuras para que fueran afuera a sus palacios y pudieran representar sus palacios, y para ayudarse también utilizaban otros recursos muy ingeniosos como los espejos. Entonces, si haces un juego de espejos, de pronto ya no tienes que hacer el cuadro invertido patas arriba sino que de pronto a través del espejo ya la imagen está correctamente ubicada en donde debe estar y puedes empezar ahí a intervenir. Entonces, en ese sentido, tiene la cámara oscura. Imagínate que tú le hago una relación como para entender un poco. Imagínate tú que tú pudieras atrapar una imagen de tus sueños y la pudieras de pronto ver después. Pues eso es algo muy parecido, es como en la fantasía que puede surgir un fenómeno físico como la cámara oscura. Y bueno, aquí todavía no la podemos atrapar con un trabajo arduo de artistas que pues realmente pasaron a la historia también con el color, con la forma, con los temas, ¿cierto? Y aquí vemos básicamente, tengo varias diapositivas porque me gusta mucho la pintura, siempre me ha gustado y pues he tenido la suerte de ver muchos museos y muchas pinturas que me han interesado y de todo tipo, de pinturas más modernas, pinturas más clásicas, pinturas de otros siglos y siempre viene como esa conexión con la verdad. Hay algo de fotografía detrás de la pintura. Aquí, por ejemplo, en estos modelos vemos como también ya hay una evolución de la cámara oscura. Y sin embargo, mira, aquí, por ejemplo, toman la imagen exterior y la ponen para ver en una mesa, todo a través del viaje que hacen contra la reflectividad de los espejos. Entonces, pues esa liviandad de esa imagen que misteriosamente, apareció misteriosamente un día que alguien en un lugar oscuro pudo hacer eso, casi que un accidente de la historia. Y aquí vamos avanzando en este tránsito, ¿cierto? No sé si has visto alguna vez esta imagen, Jason, en la vida. Fíjate bien, mírala y me cuenta si la has visto alguna vez. ¿Es un puente? Es como un puente, no, en realidad parecía un puente, pero es como la vista desde una ventana que tiene como es como una fortificación, como un edificio que tiene como una especie de fortificación, ¿cierto? Esta es la primera, digamos, imagen real robada a la realidad a través de una cámara oscura, ¿sí? Se hizo con un proceso que se llamó la heliografía y la exposición se dio simplemente dejando mucho tiempo una superficie con la que se estaba experimentando la sensibilización por el sol, para que fuera el sol el que quemara las partículas y pudiera respetar la imagen de la cámara. Esta fotografía se hizo, pues no es una fotografía, vamos a ser exactos, esta heliografía se hizo en el año 1825. La hizo este Messier que se llama Joseph Nicephore-Nice. Nicephore-Nice, como muchos de los grandes inventores de las épocas, era un burgués, era rico.
tenía la posibilidad de inventarse sus propias locuras y financiarlas. Entonces, así también fueron los hermanos Lumière que inventaron el cine. Eh, el que tiene plata también, digamos, va desarrollando y comprando tecnologías y patentes, porque a partir, digamos, eso fue mucho más adelante, pero desarrollos como el cinematógrafo o el fonógrafo con Edison también fueron competencias mundiales por llegar a una patente. Se sabía que la grabación se iba a poder lograr, la grabación de voz, se sabía que el cine se iba a poder lograr, lo que no se sabía era cuándo, ni en qué momento, ni quién. Pero el llegar fue también un esfuerzo económico. Y los grandes pioneros que han revolucionado también han tenido que conseguir también el dinero, convencer a alguien para que se los financie o ellos mismos ser los mecenas. Pues este señor no le esperaba un gran futuro porque si uno no tenía que esperar 12 horas para tener una imagen, pues eso era algo tedioso. Y no podías fotografiar sino a muertos o a gente dormida o a gente inmóvil. Entonces no tenía sentido un experimento hasta que Nips se une a Daguerre, este personaje de aquí. Daguerre también es otro burgués que también le interesa la investigación y el tema un poco de la imagen y de esa captura que se sabía que iba a lograrse, pero que no se sabía cuándo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando se unieron Daguerre y Nips, se logró crear como una capa sensibilizada a través de una jalea que hicieron como con mercurio y plata, como sobresales de yodo, ¿sí? Entonces, al hacer eso, sensibilizarlo todo bajo un ambiente libre de cualquier luz. Tenías eso protegido de ese ambiente de luz. Luego lo sometías a la cámara oscura en exposición. Eran exposiciones un poco menos, pues mucho menos largas que las de Newton, pero también eran un poquito largas. Esta bibliografía puede haber sido minutos lo que estuvo ahí exponiendo. Y finalmente daba como un negativo, o, o luego no sé, bueno, había unas ciertas complicaciones, no fue como tan fácil, pero ya había una imagen mucho más precisa, mucho más real, donde se da la nitidez, ¿cierto? Se lograban imágenes negativas y luego por alguna forma, o por un contacto o algo, se lograban positivar, pero no era la fotografía como tal, ni era un procedimiento que pudiera decir, uy, sí, vamos a tomarnos fotos con Daguerre todos. Pero ya empezaron a haber retratos. ¿Cuál crees que han sido las primeras personas que se hicieron su retrato fotográfico en la historia? Pues los reyes, ¿no? Los reyes, los ricos, los nobles, también de pronto las personas que son tristemente célebres, ¿no? También los delincuentes, los más buscados, los forajidos, toman una foto de su cara para que la gente cuando los vea diga, ah, bueno, vamos a... También en un principio la fotografía es excluyente, no eres, no todo el mundo es fotografiado. Existe la fotografía, pero durante los años que existe la fotografía, muchas personas murieron y nunca fueron recopiladas por una cámara, su imagen se perdió en el tiempo. Porque en un momento la fotografía también era para la élite, era para quien tenía además la posibilidad de cargar un armatoste con una cámara, tomarse el tiempo de exponer y luego revelar y luego copiar, bueno, lo que se hacía en el procedimiento de fotografía analógica. Y eso pues nada, es agobiante para el que sea. Eh, Ahora se está volviendo de moda, ya hablaremos ahorita de eso. Eh, entonces la heliografía, Nips se muere, era más viejito que Daguerre, entonces Daguerre se quedó como con el monopolio de la fotografía y sin embargo sus alcances no llegaron suficientemente a dar un paso para la fotografía. Tuvieron que llegar dos ingleses, bueno, un inglés y un francés, Henry Fox y Hipólito Bayard, que ellos iban trabajando paralelamente, queriendo buscar lo de Nice, pero en papel. Entonces, ellos obtenían negativos, pequeños negativos,
y con esos negativos hicieron como un proceso de contacto para lograr los positivos. Entonces esto que ves aquí son miniaturas, pero son las primeras fotografías que se pusieron en un papel en el año de 1839. O sea, ya tenemos casi 200 años de documentación fotográfica. ¿Qué le ha hecho la documentación fotográfica a nuestras mentes y a nuestra cultura? Nos ha permitido tener una visualización del pasado inmediato, hasta más o menos unos 200 años en el pasado. Podemos explorar los hábitos, las costumbres, las tradiciones, podemos explorar como la etnografía a través de los datos que podemos recopilar. Tú eres investigador, me imagino que sabes muy bien el tema de cómo obtener una información a través de elementos, y entonces la fotografía nos da una cantidad de elementos increíblemente precisos de otras épocas que pues si no nos llegaría por narraciones orales o literatura, pues sería muy difícil también como entenderla. La investigación, por ejemplo, en la industria del cine, en la industria del entretenimiento, también utiliza mucho de la fotografía y la documentación. Ya veremos muchos los fines que podemos darle a la fotografía de acuerdo también a nuestras propias búsquedas personales, pero en general existe también una fotografía, por ejemplo, de retrato. El retrato es un género que es muy interesante, donde tú puedes captar la esencia de alguien. Antes eran las pinturas, los retratos, pero ya con la fotografía, una buena iluminación y una buena dirección, podemos hacer unos grandes retratos. Creo que me gustaría que fuéramos nosotros mismos los modelos de unos grandes retratos. Podemos empezar a encontrar unas maneras de optimizar también todas nuestras herramientas, lo que te decía hace un rato, para equilibrar, para encontrar el ángulo preciso, para encontrar la luz precisa, para saber también cómo mostrar esa. Eso que es lo que uno quiere resaltar. Y también más profundo, y eso es lo que quiero llevar más tarde a nuestra conversación, es que cada acto fotográfico, cada clic, cada obturación, que es el nombre realmente de un ejercicio fotográfico físico, responde a una decisión. Siempre son decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones que nos marcan, pero una fotografía también es una decisión. Aquí yo, en este salón, tengo en este momento 1,5 millones de posibilidades de tomar una fotografía. ¿Cuál sería la fotografía que quiero tomar? Que realmente podría encontrar como algo yo eh, que me diera narratividad, donde encontraría yo tensión en algo, si eso fuera lo que yo quisiera encontrar. Entonces mi espíritu artístico y mi espíritu investigador siempre me va a llevar a encontrar donde hay algo que no funciona, dónde está lo mismo que pasa en el guión, dónde está la anomalía, dónde está la falla en el sistema, dónde está el quiebre, dónde está la fatalidad. Por si quisiera encontrar yo en una fotografía algo más, digamos, de una forma más testimonial o documental, o por el contrario, yo puedo buscar la belleza, puedo buscar en este salón algo que me inspire, que yo pueda crear inspiración a través de eso. ¿Con qué elementos? Pues si no tengo muchos elementos, el cuerpo, con las manos, con los ojos, una expresión. En una composición puedo utilizar simplemente algo blanco, y con esa blanco y una mano o dos manos o algo simbólico, puedo empezar a buscar un signo y a transmitir una emoción. La fotografía se hace por algo. Tú no haces una foto porque sí. Estamos acá. Porque algo te interesa y lo quieres tener, quieres poseer para ti, para tener en tu colección de imágenes o de cosas bonitas que ves por ahí. Eso no pasaba antes. Antes los fotógrafos eran los únicos que tenían ese privilegio. Hoy están los niños, las abuelitas, toman fotos y las suben a Instagram. Entonces, hay un proceso
Hay un proceso grande de decisiones, también un proceso de traducción. Digamos, la forma en que tú enfoques, en que tú encuadres, va a determinar mucho cómo vamos a percibir la foto. Si yo me paro en una banca y te tomo una foto desde arriba, pues obviamente te va a percibir súper pequeño. Pero si dejo la cámara en el piso, tomo la foto, nos tomamos la foto aquí, pues vamos a darnos como unos gigantes. Entonces, en esas dos contradicciones está también una forma de expresión. Si yo quiero reforzar algo, como por ejemplo darle autoridad a alguien, pues le doy la autoridad desde el ángulo de cámara. Si estoy en una toma, por ejemplo, en un plano donde llegó la policía a poner orden y los otros personajes están en ese momento pues llevados porque los agarraron, entonces ellos van a estar en una jerarquía más baja. Entonces, a través de la psicología y el lenguaje de cámara, el encuadre, yo puedo mirarlos a ellos como lo poquito, su momento de caída, y a los policías como los momentos de autoridad que llega a equilibrar. ¿Sí? Y eso tan sencillo, ¿se narraría igual con unos planos medios, unos planos, se narraría igual o no? ¿Qué piensas? No, porque si la tomamos de abajo, le estamos dando poder a lo que Exacto, queremos mostrar. exacto. Se entendería de la otra forma. A lo que quiero apuntar es la emoción. Estás poniendo al espectador casi que al nivel de la mirada, ¿sabes? Del poder. Sí, Y eso es sutil y eso es una decisión. Tú tomas esa decisión. Lo puedes hacer porque conoces cómo vas a anticiparte a una emoción. Y eso también es, digamos, parte de las decisiones que tomamos a la hora de tomar una fotografía. Pero sigamos con la historia de la fotografía. Vamos a llegar a este personaje que es un inglés en el año 1888, George Eastman. Pero el sistema de Eastman, que simplemente es una estandarización con un rollo de papel fotosensible que va a crear en unas fracciones de segundo una fotografía. Está creando Eastman, creó así como Henry Ford, creó la industrialización de los carros. George Eastman creó la industrialización de la fotografía. George Eastman, no tanto él en su momento, sino unos años después, logró que, por ejemplo, las cámaras estáticas, las cámaras reflex o cámaras viajeras, fueran un producto de la canasta familiar, en todas las familias del mundo, en los países más civilizados, había una cámara para captar los momentos y en todas partes, todas las ciudades había un sitio donde podías ir a revelar tu rollo y a obtener tus copias. Eso lo hizo este personaje y entonces eso hizo que la fotografía diera un brinco mucho más amplio y que más cosas y más personas y más eventos fueran fotografiados. Piensa en algo en la vida, en algún evento, algo que no haya sido fotografiado aún, un evento humano, o casi todo de alguna forma tenemos un referente. Tendría que haber pasado una civilización perdida en la selva o algo como para que no entendamos, o cosas demasiado privadas de gente pues demasiado misteriosa. Pero si no, creo que todo lo podemos entender a través de una mirada fotográfica. Sabemos cómo fueron nuestros abuelitos, cómo fueron nuestros antepasados, sabemos que te puedes tener la nariz de tu abuelo o el lunar de tu abuela o la calvicie de tu tatarabuelo, porque tenemos fotos de ellos y los podemos todavía mapear, ¿cierto? Entonces, la fotografía nos ha construido también un imaginario y para personas como nosotros que tenemos la imaginación como nuestra base principal, nuestro capital principal de movernos, es importante dejar esa reflexión siempre muy activa. ¿Mm? Y también nosotros mismos no estaremos en algún momento. Nuestro paso en la vida es transitorio. Entonces nuestra memoria visual, nuestro pensamiento, nuestros mejores momentos o peores momentos también
pueden quedar registrados en una fotografía, ¿sí? A la gente que han encontrado mal parqueada con una fotografía y ya tiene para estar en boca de todo el mundo. Entonces, a la princesa Diana, esa pobre muchacha se murió porque tenía que escaparse de los fotógrafos que solamente querían devorar su imagen. Entonces, ¿cuánto puede llegar a valer una imagen en un mundo, un mundo tan loco, donde todo es imagen, donde todo se reduce a una imagen, donde ya la realidad no importa, importa la imagen? Entonces, estamos estudiando fotografía digital en un momento donde la fotografía digital es un elemento súper poderoso, donde es un elemento que encontramos también que hay una beta. Seguramente hay una mocosa que publicó una foto en Instagram que tiene 1 millón de seguidores y seguramente le entraron $1.400 solamente por esos seguidores. Hizo una publicada mocosa que no hace nada más, sino babosadas frente a la cámara. Hay gente que paga $100 por comprarle una chaqueta y unos tenis a su personaje en un juego de video. Entonces, ¿hasta dónde está llegando la sociedad? Pues nos quejamos de, ay, sí, es que el cambio climático, entonces el cambio energético, entonces estamos consumiendo mucha energía, sí, hay que salvar la selva, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos cargando nuestros celulares cada 2 horas para estar mirando contenidos y estar mirando, ¿sabes? Escapando de la realidad. Entonces, ¿en qué lado queremos estar? En el lado de los que están viendo el mundo y devorándolo, siendo consumido, o en un lado también en que podemos ver eso como algo de poder, donde podemos ser realmente ser grandes influenciadores desde lo positivo, desde el conocimiento, desde los valores, desde lo que nos gusta expresar y construir, o lo que nos gustaría que nuestra sociedad se formara en eso, ¿cierto? Entonces, sí, no es la fotografía que puedo tomar, es también cómo puedo empujar a los grandes cambios fundamentales del mundo ¿Y qué con el puedo ejercicio. aportar? Exactamente. Sí, como estar, es como a veces estar en el lugar exacto, en el momento exacto. A veces uno es la herramienta que tiene el destino, el mundo o la historia para hacer notar algo. Y a veces no es gente que no tiene ningún llamado, ningún talento, a veces simplemente gente que estuvo ahí, pasó por allí en ese momento y le cambió la vida. Entonces todo esto, pues este cuchito tan simpático con su cámara, realmente nos abrió el camino a eso. Y eso es lo que queremos estudiar, pues, digamos, durante todo este tiempo. La fotografía a color es un proceso que no empezó en el año 1861, obviamente, pero sí podemos decir que la primera fotografía a color se hizo en el año 1861 con este experimento de Thomas Sutton y James Clerk. Lograron esta imagen real. Yo no sé, entiendo bien que eso es como una polilla o como un diamante o como un conejo, no lo sé, pero pues em, le hicieron con 3 capas de negativos, uno de color rojo, uno de color verde y uno de color azul. Y con esos colores luz lograron aproximar estos tonos medios. Este, Hay otros colores que se evolucionaron más adelante, que fueron el cian, el magenta, los colores ya de impresión, ¿cierto? Bueno, eso por un lado vamos hablando de fotografía gráfica y color, pero obviamente los procesos fotográficos. Yo estudié fotografía hace muchos años, cuando la fotografía era otra cosa, no existía la fotografía digital todavía tan. A mí me tocaba, por ejemplo, hacer procesos de revelado fotográfico a color, con Eso me parece muy temperaturas. interesante. Es súper complejo, porque toca con temperaturas y esas ciegas. Por lo menos si tú estás procesando en blanco y negro, el blanco y negro estás en un salón que tiene una luz roja y te permite ver por lo menos lo que está saliendo del revelado, del cuarto oscuro no. En el color es diferente porque son con temperaturas, es todo un promedio, es como muy fórmulas. Eh, entonces, y se hacen muchas pruebas. Pues yo me acuerdo que cuando hacía fotografía color se hacían muchas pruebas de si el color giraba para un lado, porque uno va jugando también como con esos filtros de color.
Esa es la clave de la fotografía color. Bueno, hablemos de fotografía instantánea, porque hoy en día la fotografía, no hay nada más instantáneo que la fotografía. ¿Cuánto nos demoramos en sacar la cámara y tomar una foto? Cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí está la foto, ¿cierto? No la tomamos. En 10 segundos podemos tomar una foto. Eso es fotografía inmediata. Eso pasaron miles y miles y miles de años para lograr esto. Pero lo que hizo, digamos, la Polaroid, que todavía podemos encontrar cámaras Polaroid, me imagino que tú tendrás algún recuerdo de alguna fiesta, de algún cumpleaños, algo con alguien de Polaroid, seguramente. Se la tenía un tío. Así, la Polaroid es un objeto muy impresionante porque nos permite, incluso yo he trabajado en comerciales y los directores de fotografía de los comerciales en muchas ocasiones usan Polaroids porque se aproximan más o menos a la temperatura de luz que quieren. Entonces ven la aproximación y saben cómo si es una cámara ARRI, una cámara de cine, más o menos vas a ver si las cámaras a veces son profesionales, son muy ciegas y necesitan muchísimos kilos de luz para poder captar las cosas como son. Entonces, con estos dispositivos, pues se lograba hacer que la fotografía fuera algo, o se logró, para que nosotros disfrutáramos. Pero no es justo sentarnos hoy en 2023 y sentir que toda la tecnología y todos los avances y todos los grandes cambios de la historia están aquí solamente para nosotros y para nuestro servicio, sin tener como por lo menos la decencia y el ejercicio de pensar cómo llegaron las cosas, cómo existen las cosas. Creo que en parte nuestra gran crisis como nación, nuestra gran crisis como mundo, es que no nos gusta profundizar, vemos las cosas como lo que tenemos al frente y si no miramos las raíces de donde sale todo, pues es muy jodido proyectarnos hacia el futuro. Entonces yo sí pienso que pues siempre me ha gustado la historia, siempre me ha gustado encontrar el porqué de las cosas. Y creo que también en la medida en que uno encuentra una pasión, también busca el encontrar la mayor cantidad de cosas que lo conectan a uno con eso. La fotografía, yo no soy fotógrafo profesional, no porque no haya estudiado y tenga un título, porque sí lo tengo. No soy fotógrafo profesional porque cuando empecé a trabajar en fotografía, todo el mundo en un momento empezó a ser fotógrafo. Entonces empezaron a salir cámaras y todo el mundo ya, entonces me sentí como que necesitaba, no era mi lenguaje, entonces me metí más hacia el lenguaje del cine, la televisión, y pues por ahí he estado yo deambulando los últimos 20 años. Eh, Aunque soy fotógrafo y hago fotografía toda la vida, básicamente yo me gano la vida es como editor de video, como compositor de motion graphics y animación, y también hago sonido y hago música. Y también soy curador, tengo un festival de cine. Entonces, pues ahí vas encontrando lo que te vaya estimulando como un profesional, ¿cierto? Entonces, la fotografía instantánea en el 47 y de ahí un brinco hasta la fotografía digital en el año 1975 con Kodak y Stephen J. Sasson. ¿Tú sabes cuál es el principio del funcionamiento de los sistemas? ¿Sabes que es un sistema binario? ¿Sabes que es un bit? ¿Alguna vez oíste hablar de las tarjetas perforadas en los telares, como a principios, a finales del siglo? Era como con puntos, ¿no? Exacto, era un sistema que era puntos y no puntos, o sea, el sistema binario es eso. ¿Tú sabes el código Morse? ¿Sabes decir SOS en código Morse? ¿Cómo es SOS en código Morse? El de Ah, dos. El sistema Morse es un sistema binario, es un sistema de impulsos. Básicamente, si tenemos unas perforaciones entra la luz por ahí, una luz entra y la otra no. Eso básicamente, con esa información de un sí y un no, en sus múltiples combinaciones nos crea un sistema binario. Todo lo que vemos, las imágenes, los sonidos, todo lo que nos llega, todo ha sido traducido a un sistema binario, a un lenguaje binario. Solo que estamos a un nivel de sofisticación y casi podemos meternos a una realidad dentro de ese sistema. Entonces es lo que llamamos los bits.
los megabits, los bytes, todo eso son simplemente, si lo desmenuzamos, casi como desmenuzáramos un átomo, una célula hasta los átomos, así pasaría con los bits. En un principio se utilizaba para hacer patrones en en un teclado, en un sistema, digamos, eh, industrial de tejer. Y así se crean los patrones, por ejemplo, si quieres un tunjo en una ruana. Entonces haces tus patrones de tal y tú haces tu ruana con tu tunjo y puedes sacar 20 tunjos y 20 ruanas, ¿cierto? Entonces el tema va un poco a que esa incorporación de los sistemas también en un momento dado llegó a la imagen. Entonces, así como la imagen que era una imagen casi que líquida que veíamos cuando tapamos el salón y veíamos la cámara oscura, que luego a través de muchos procedimientos y muchas puntadas de químico lograron pegarla a un papel o a una superficie. Ahora logramos condensar la misma información. Algo etéreo, casi que es como una metáfora. Yo tengo aquí en mi USB bastantes imágenes, pero ¿qué son esas imágenes? Muéstrame, ¿dónde están? O sea, las saco de aquí, tengo que encontrar todo un sistema de codificación. Datos. Esos son los sistemas, eso es lo digital, convertir traducir una imagen a un sistema de binario, un sistema binario. En eso consiste, en esa sencillez, pero a lo largo es una sencillez, pero es una complejidad. Y para eso, bueno, es importantísimo entenderlo. No sé si tú tienes Netflix, hay una serie que se llama En pocas palabras. En pocas palabras. En pocas palabras, o se llama Explain en inglés. Es una serie gringa de documentales muy cortos, de 20 minutos. Hay unos muy buenos. Hay uno que se llama Programación y explican completamente todo esto de los bits en pocas palabras. Y búscale entre los episodios. Mira, todos son. Estos son nuevos, no los he visto. La colección, la colección. No, miramos la colección, los que están. Pues son temporadas. Yo creo que el que me gustó está como en esta temporada. 10 episodios. Pero tiene que haber muchos más. Bueno, después de encontrar, hay uno que se llama programación. Te recomiendo sobre todo ese, hay uno que es sobre la música, que es muy chévere. Es un documental muy chévere que te puede hablar sobre temas globales de geopolítica o fenómenos, por ejemplo, el K-pop o los bailes de moda en TikTok. O sea, es una gente tan pila que puede observar la humanidad y la cultura humana en diferentes facetas, desde lo más, y todo te lo explica. Te explica, por ejemplo, el temas de ADN, cómo funciona el ADN de diseñador, es increíble, ese capítulo es uno de los primeros. A uno le gusta el conocimiento, esa serie pues le da a uno mucho gusto. Entonces, a través de ese sistema binario logramos incluso pues la primera fotografía digital. Obviamente era algo lleno de píxeles, ¿no? Apenas podías ver como la imagen entre los cuadros que podías. Eso se fue perfeccionando con el tiempo, pero igual eran formas muy complejas. Yo me acuerdo en los años 80 en la casa de un tío que tenía un computador con impresora, de tener unas imágenes como una chica vestida de baño y estarla imprimiendo para verla y ella todo puntico por puntico y se demoraba una hora imprimiendo. Sí, la punto a punto. La punto a punto. Todos esos elementos se han traducido para nosotros hoy en elementos de flexibilidad, en herramientas poderosas, en herramientas que nos facilitan la vida, nos pueden poner, por ejemplo, a comunicarnos con el mundo. Nos pueden, entonces, pues la fotografía logró esa cuestión casi que la fotografía digital en cierto momento supera a la fotografía analógica, lo mismo que el cine digital. O sea, puede ser una imagen más perfecta
la que capta una cámara de cine que la que puede ver el ojo humano, ¿sí? Había un director en Rusia que se llamaba Dziga Vertov, por allá del año 1920. Dziga Vertov hizo una película que se llamaba El hombre de la cámara. Era una película en blanco y negro que mostraba cómo funcionaba la ciudad de San Petersburgo en Rusia. Y la idea de su premisa, su manifiesto de artista, es que la cámara de cine es el ojo perfecto, que ve lo que el ojo humano quiere ver, pero que nunca va a ver. O sea, la cámara se puede subir a lo alto de una torre y ver el mundo desde ahí, o se puede meter a un submarino, llegar a sitios donde entonces él siente que el ojo humano puede ser el perfecto piloto de la cámara, pero la cámara va a tener unas posibilidades de visibilidad mucho más grandes que cualquiera. Entonces, bajo esa premisa hizo muchas películas interesantes. Un trabajo de montaje muy chévere que sería rico analizar. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tenemos entonces esta parte, ¿no? Como entender los procesos fotográficos y cómo se construyen. No sé si tengas alguna duda o alguna pregunta o algo que se nos haya quedado de pronto fuera del foco de la... La de las cámaras, esa que metían ahí y tomaban Las fotoagüita, los de los parques. Sí, Esos procedimientos de fotoagüita son muy lindos. Si quieres busquemos en el Google y miramos. Yo alguna vez hice un documental sobre las fotoagüitas del Parque de Lourdes. Mira, aquí podemos ver esas. eso. El último testigo de la... Se llama fotoagüitas. Miremos, hay un video donde te explica exactamente cómo es cómo es El proceso. el proceso. Ah, pero no tenemos audio aquí porque estos equipos no ¿Eso no tiene volante? No. deberían tener parlantes, pero no. Pero bueno, saltemos el anuncio y miremos que nos muestren pues deberían tenerlo. Pues es que... Ah, bueno, es que como no está como no son los originales, porque yo aquí en mi equipo le subo, ah, mira, aquí le puedo bajar brillo. No, no me debería estar, Como el F8. el 8. No cambió nada. Y aquí te van a explicar el procedimiento. Lo que pasa es que sí necesitaríamos, bueno, ahí lo vamos viendo y lo que yo te lo traduzco en... Ah, no, ¿qué dice? Básicamente yo creo que está haciendo un paralelo entre la fotografía y lo... Mira, por ejemplo, la trascendencia de la fotografía histórica. Poder uno ver a las personas que en su momento destacaron en el escenario histórico. Ah, pero lo que queremos es que nos muestre cómo es la... A ese señor lo conocí. Le hicimos un documental una vez, hace muchos años. Al debe ser el hijo del heredero de la tradición de Fotoagüita. Sí, pero básicamente lo que él tenía era, en esa caja tenía un cuarto oscuro y un cuarto revelado. Entonces, él tomaba una fotografía con una placa, o sea, no era con un negativo, sino con una acetato. Y, exacto, entonces él tomaba esa fotografía y eso le daba un positivo, un negativo. Entonces lo revelaba primero ahí él con sus mañas allá adentro, ¿cierto? Luego tomaba ese negativo, mira, si esa es una cámara oscura, exacto, tal como se ve. Luego por un proceso de contacto lo ponía debajo y así quedaba la fotografía. Más siempre va a aparecer
es una fotografía antigua, así no lo sea. Mira él debe tener una colección muy bonita. Es que la fotografía en cierta medida, bueno, vienen muchas preguntas, ¿no? No sé si tú eres admirador de la fotografía como el arte de la fotografía. ¿Qué tipo de fotografía te interesaría o te interesa? ¿Has visto exhibiciones de arte de fotografía? No, No, no tenía no está el yo todavía. momento por allá de ir a ver eso. No, Sí he visto así en películas y eso, y hay en una foto